Muy buenos días queridas hermanas y bienvenidas nuevamente a este Ministerio de Mujeres Buscando Sabiduría. En esta mañana vamos a ver juntas cómo tener pensamientos positivos en tiempos negativos, cómo tener paz en medio de la tormenta, cómo va a ser nuestra actitud cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tormentas. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo crecemos más? ¿Cuándo crecemos más? Cuando todo está bien en la vida y navegamos por la vida calmadamente, o cuando llega la tormenta. ¿Cuándo crecemos más? ¿No? En la Biblia hay dos tipos de tormentas. Están las tormentas que corrigen y están las tormentas que perfeccionan. De hecho, Jonás estuvo en una tormenta en la cual tuvo que ser corregido. Jonás tuvo que entrar en el estómago de un gran pez. Tuvo que estar envuelto en una tormenta porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Porque no quería hacer la voluntad de Dios. Y queridas hermanas, nadie puede huir de la voluntad de Dios. Y Jonás lo experimentó en carne propia. Más tarde o más temprano, queridas amigas, vamos a transitar, vamos a experimentar las tormentas en nuestras vidas, los pensamientos, los temas, los tiempos negativos. Tarde o temprano vendrán las enfermedades, las lágrimas, los pesares, las desilusiones, los problemas. ¿Está usted preparado para la tormenta? ¿Está pasando por tiempos negativos? ¿Estamos pasando por tiempos de tribulación? Permítame decirle algo. Dios necesariamente, escúcheme bien, Dios necesariamente no le sacará de la tormenta, no le sacará de este tiempo negativo, pero escúcheme bien, Dios le va a dar paz en medio de la tormenta. Dios nos va a dar paz en medio de esa tormenta. En una tormenta que nos va a perfeccionar o en una tormenta que nos va a corregir. Pensamientos positivos en tiempos negativos. Pensamientos de paz en medio de la tormenta. ¿Cuál es mi actitud cuando vienen las tormentas? ¿Cuál es mi actitud? Vamos al doctor y nos dan un mal diagnóstico, recibimos un mail, una carta, ansiosamente que trae malas noticias. No sabemos qué nos va a decir una llamada telefónica o algo por el estilo. Pero Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Amigas, algunas de nosotras sabemos que vendrá alguna mala noticia o no, no lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Sencillamente no podemos escapar de las tormentas. No podemos escapar de las tormentas que Dios permite que transitemos. ¿Cuál es mi actitud en esta mañana? Para que juntas meditemos en pensamientos positivos en medio de tiempos negativos, pensamientos de paz en medio de las tormentas. Y las invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, del versículo 16 al 21. Prepárenlo, ya nos vamos a ir ahí, a ese pasaje de la Biblia. ¿Cómo podemos encontrar paz en tiempos negativos? ¿Cómo podemos encontrar paz en medio de las tormentas? Vamos a leer, si tienen todas sus Biblias, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, del versículo, como les decía, del versículo 16 al 21. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y estaba ya oscuro, y Jesús no había venido con ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar
y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la otra tierra donde iba. No, subrayen en sus Biblias, márquenlo, esa palabra, no temáis. ¿Saben, amigas? En la Biblia hay 365 veces la frase no temáis. ¡Qué maravilla! El Señor, Dios nos dice durante 365 días, no temáis. Dígame si no es un refrigerio para un devocional. Dígame si no podemos buscar todos los días un versículo que diga: no temáis, no tengas miedos. 365 veces el Señor nos dice en su palabra: no temáis. ¿No es maravilloso? Volvamos a la escritura. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? Alguien tiene un micrófono prendido. Mavi, ¿me lo podré fijar para silenciar, por favor? ¿Alguien tiene algún micrófono prendido? Un segundito. Bien, bien, dice, la palabra dice, no temáis, dice, 365 veces. Un segundito. Perdón, ahí está. Bien, dice, no temáis. Vamos a ponernos un poco en este contexto de la escritura. ¿Qué había pasado? Los discípulos habían entrado a la barca. Y cuando ingresaron a la barca para poder pasar de una orilla a la otra, ellos venían de haber experimentado el milagro de los 5.000, de la alimentación de las 5.000 personas. Ellos habían estado con Jesús, experimentando el milagro de que Jesús había alimentado a 5.000 personas. Ellos habían estado, los discípulos estaban llenos del alimento espiritual, pero no solamente que estaban llenos del alimento espiritual, sino que estaban llenos del éxito espiritual que Jesús había tenido alimentando a esas 5.000 personas. Ellos estaban llenos de confianza, llenos de éxito, estaban con el mejor, estaban con Cristo. Pero había sucedido un día estupendo, hermoso. Entonces estos discípulos experimentados, satisfechos físicamente, anímicamente, espiritualmente, ingresan a esa barca y comienzan a navegar hasta el otro lado de la orilla. Y en el medio del mar, las nubes comienzan a oscurecer la luna y las estrellas. El agua comienza a subir, los vientos comienzan a rugir con gran fuerza, ¿no? Y ellos estaban ahí, pasando, de haber pasado un día espectacular con el Señor Jesús, a estar en medio de la tormenta. Estos marineros se habían llenado de temor, se habían llenado de miedo. Estaban lejos de la playa, no podían llegar a la otra orilla. Y uno se pregunta, ¿dónde está Jesús? ¿Por qué Jesús no estaba con ellos? ¿Se habría olvidado Jesús de los discípulos? ¿Los había mandado al medio de la tormenta solos? Pero de pronto lo ven. Ven que viene alguien sobre el mar. Y piensan, ¿qué es eso? Porque había tanta oscuridad que ellos no podían ni siquiera verse. Y dice, ¿qué es eso? ¿Será un monstruo marino? ¿Será un fantasma? Y Jesús les dice, soy yo. Soy yo. No temáis. No temas, soy yo. Y enseguida dice la palabra que cuando Jesús los vio, cuando ellos lo vieron, automáticamente pasaron a la orilla. No temáis, dice el Señor Jesús, soy yo. En esta mañana quiero que juntas meditemos en 6 principios cortitos sobre cómo tener pensamientos positivos en medio de tiempos negativos, cómo tener paz en medio de la tormenta. Vamos a ir al primer punto. Mateo 14, 22 dice, enseguida Jesús
hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que Jesús despedía a la multitud. Y el primer principio que vamos a aprender y que lo vamos a agregar en nuestro corazón para que cuando vengan las tormentas, cuando vengan las dificultades, nos ayude, que está en la palabra de Dios, es: estoy gobernada por su providencia. Miren, queridas, quien invita a los discípulos a entrar a la barca es Jesús. Jesús les dice que ingresen a la barca, que entren a esa barca, y Jesús los lleva al medio de esa tormenta. ¿Fue una coincidencia? Bajo ningún punto. ¿Fue un error? Bajo ningún punto. ¿Pudo haberse evitado? Por supuesto que sí. Pero la tormenta sencillamente no lo tomó a Jesús por sorpresa. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que ellos iban a pasar por esa tormenta. Jesús sabía que ellos iban a naufragar en esa tormenta. Y Jesús quería, escúchenme bien, Jesús quería que esa tormenta sea una tormenta que los perfeccione en la fe. No una tormenta correctora como la de Jonás, sino una tormenta que los afirme en la fe. ¿Por qué digo esto? Porque en el Salmo 107, del 24 al 25, dice su palabra: ellos han visto la obra de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa las olas. Dios es el dueño de las tormentas. Dios es el dueño de las situaciones. Y si Dios ha creado una tormenta para que transitemos, nada va a hacer que no lo hagamos. Ahora, si hay una tormenta que Dios no ha diseñado para nosotras, si hay una tormenta que Dios no ha diseñado para nosotras, Dios ciertamente lo ha permitido, porque nuestro Dios tiene, amigas, el control de todo. Porque nuestro Dios está en el control de todo. Todas las tormentas, diseñadas o no diseñadas por Él, tienen su control. Es Él el controla los vientos, el que controla las olas, es Él el que controla las tormentas. Sería una teología vacía, queridas amigas, sería una teología vacía. Es decir, que estamos en la voluntad de Dios y que vamos a navegar por la vida felices y contentas, de manera apacible, que no habrá muerte, que no habrá separación, que no habrá dolor, que no habrá enfermedades, que no habrá problemas. Sería una teología vacía, porque Dios diseña las tormentas, y si Él no las diseña, Él no las permite. Vamos a tener aflicción, y ahora vamos a ver por qué. Dios tiene el control de todo. Estoy gobernada por su providencia, sea cual fuera mi tormenta, sea cual fuera mi situación negativa, sea cual sea el lugar donde esté, porque Dios, por sobre todo, tiene el control. Estoy gobernada por su providencia. Segundo punto. Dice el versículo del Salmo 4:1. Respóndeme cuando clamo, Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Estoy gobernada por su providencia, Él tiene el control de todo. Estoy creciendo por su plan. Tú, en mi angustia, tú me hiciste ensanchar. Les vuelvo a hacer una pregunta: ¿cuándo crecemos más? ¿Cuándo crecemos más? ¿No crecemos más cuando estamos en medio de las tormentas? ¿No crecemos más cuando estamos en medio de tiempos negativos? ¿No nos aferramos más a Cristo cuando estamos angustiadas? ¿No nos aferramos más a su cruz? ¿No nos aferramos más a su perdón? ¿No nos aferramos más a Él?
hay en la Biblia tormentas que corrigen y tormentas que perfeccionan. Jonás tuvo que experimentar en carne propia una tormenta correctiva. Quiso huir de la voluntad de Dios. Y queridas amigas, nadie puede huir de su voluntad. Nadie puede huir de su control. Nadie puede huir de su providencia. Tú me insistes, dice, cuando estaba en angustias, tú, Señor, me hiciste ensanchar. Tú me hiciste crecer. Tú me haces crecer en medio de la tormenta. Tú me haces crecer en medio de la prueba. Tú me haces crecer cuando nada tiene sentido. Cuando hay una enfermedad, cuando hay una pérdida, cuando hay temores, cuando hay angustias, cuando hay separaciones. Tú me enseñas a crecer en medio de la tormenta. Y Jesús quería que sus discípulos en esa tempestad crecieran, se fortalecieran. ¿Cuándo crecemos más? Crecemos en medio de la tormenta. Una persona dijo lo siguiente: camino 1 kilómetro con el placer de la vida. Charlamos de todo, pero al final del camino no me deja nada. Y caminé 1 kilómetro con el sufrimiento. No me dijo nada el sufrimiento, mantuvo silencio en todo ese camino. Pero queridas, cuánto he aprendido en el sufrimiento, cuánto he aprendido en la tormenta, cuánto he aprendido en la tempestad. Tú, Señor, cuando estaba en angustias, tú me hiciste ensanchar. Estoy creciendo por su plan. Estoy creciendo por su plan. Estoy gobernada por su providencia. Cuando Dios les iba a dar la tierra prometida al pueblo de Israel que había salido, le mandan a 2 espías, a los 2 espías, 10 de ellos regresan y dicen: fabuloso, hay higos, hay pan, hay uvas, hay conquistas, está fantástico, pero ¿saben qué? Hay personas muy grandes que nos van a destruir, que no nos van a dejar entrar a esa tierra. Pero solo 2 dijeron este maravilloso versículo. Dice, en Números 14:9, por tanto, no sabéis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros le comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No temáis. En otras palabras, ellos dijeron: vayamos a esa tierra porque es pan comido. Porque es pan comido, Dios nos los va a entregar en nuestras manos. No tengamos miedo, vayamos y tomemos lo que Dios ha puesto en nuestra mano, lo que Dios nos pertenece. Eso es lo que estaban diciendo estas 12 personas. Ahora, queridas amigas, ¿cuál es el problema? El problema es el alimento, es el pan que tenemos. Crecemos cuando nos alimentamos, el pan sirve para el crecimiento. Ahora, déjenme decirles, que cuando vienen los problemas, cuando vienen las tormentas, ese es nuestro alimento para poder ensancharnos hacia Dios. Cuando vienen las tormentas, cuando vienen los tiempos negativos, cuando vienen las pruebas, ese es nuestro alimento para poder ensancharnos hacia Dios. En mi angustia, tú me hiciste ensanchar. Él gobierna todo, todo está bajo su plan. Todo, nada se le escapa al Señor. Ahora ustedes me dirán: bueno, pero yo no puedo. Está bien, Mónica. Entiendo la providencia de Dios, entiendo que yo en la angustia, Dios me va a ayudar, me va a ensanchar, pero no puedo. No puedo. Entonces viene este tercer punto. Y entrando en una barca, iba cruzando hacia el mar, hacia Capernaum. Y estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Jesús no había venido a ellos. ¿Qué estaba haciendo Jesús que no estaba con ellos? ¿Dónde estaba nuestro Señor Jesús? Me encanta este punto. Estoy favorecida por sus oraciones. Estoy favorecida por las oraciones de Jesús. ¿Por qué digo esto? Veamos Mateo, la misma historia, pero en Mateo.
14, 23. Veamos en Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte, dice el Señor Jesús, a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo, orando. Qué favorecida soy por las oraciones de mi Jesús. Qué favorecida soy por las oraciones en medio de las tempestades de mi Señor Jesús. Él estaba ahí, Él no se había ido de los discípulos, Él no se los había dejado, Él estaba en el monte orando y mirándolos. Y mirándolos. Dice, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Miren, queridas amigas, no piensen que Jesús la va a desamparar en medio de las tormentas. No piense que Jesús no está con usted cuando usted tenga problemas, cuando usted tenga tiempos negativos. No piense, quizás no lo vea, pero el Señor está intercediendo por nuestras oraciones, con sus oraciones. Al venir la noche, dice Mateo 6, del 47 al 48, al venir la noche, la barca estaba en el medio del mar, y él solo, Jesús solo en la tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Viéndolos, Jesús los estaba observando, Jesús estaba orando en la orilla, Jesús los estaba mirando. Queridas amigas, Jesús nunca nos pierde de vista en medio de la tormenta. Jesús nunca aparta sus ojos en medio de las pruebas. Jesús nunca aparta sus ojos en medio de los tiempos negativos. Él está al tanto de nuestras dificultades. Podemos no estar nosotros al tanto, pero Él está al tanto de nuestras dificultades. Y Él está ahí, en esa orilla, orando por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Déjenme darles un pensamiento precioso. Usted está en la lista de oraciones de Jesús. Usted está en la lista de oraciones de Jesús. No hay nada más consolador para alguien que ha aceptado a Cristo en su vida, que le ha pedido perdón por sus pecados, que esté orando Jesús por nosotros. No hay nada más consolador que nuestro Jesús esté intercediendo por nosotros con su oración en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestra angustia, en medio de nuestro tiempo. Estaba en la iglesia hace bastante tiempo, tenía 25 años, y terminada la cena, un hermano que ya pasó a la presencia del Señor, Jorge Murano, algunas la conocen, se me acercó cuando terminó la cena y me dice, estoy orando por tu compañero. Simplemente lo abracé y le agradecí por sus oraciones. Hay billones, escuchen bien amigas, hay billones de personas en la tierra, hay millones de personas en la tierra, hay gente que nunca ha orado por esas personas. Qué bendecidas somos cuando alguien ora por nosotras. Qué bendecidas somos cuando alguien dice, estoy orando por vos. Y qué bendecidas somos porque quien está orando en primer lugar es el Señor Jesús. Es el Señor quien me conoce con mi nombre. Y es Él el que intercede. Me gusta el versículo de Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro Señor Jesús nos favorece con sus oraciones. Nuestro Señor Jesús intercede por nuestras oraciones. Él le dice a sus discípulos, no temáis, yo soy. Él les dice a sus discípulos, no temáis, yo soy. Jesús intercede continuamente por nosotros cuando estamos en medio de las tormentas. ¿No es maravilloso? Qué maravilla que el Señor interceda en medio de la tormenta. Qué maravilloso. Qué maravilloso que es el Señor, que Él dice, yo soy. Él no dice, yo fui, yo seré algún día. No, yo soy. Yo soy, le dice. Yo soy el camino. Yo soy el camino. ¿Tenés hambre? Yo soy el pan de vida. ¿Estás perdido en este mundo? Yo soy el camino. Estás en la oscuridad, yo soy la luz que te puede iluminar.
Estás en pecado, estás en delitos. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, yo soy, yo soy. En tiempos, pensamientos positivos, en tiempos negativos. Pensamientos positivos en tiempos negativos. La paz, queridas amigas, la paz no es la sustracción de los problemas. La paz no es la anulación a mis problemas. La paz es la suma del poder para enfrentar los problemas solo con Dios. La paz es la suma de poder enfrentar esos problemas con esa paz que solo Dios puede darnos. Estamos favorecidas por sus oraciones. Él intercede por nosotros en medio de las tormentas, en medio de los problemas. Estoy gobernada por su providencia. Estoy creciendo por su plan. Tú en la angustia me hiciste ensanchar. Estoy favorecida por tus oraciones. Tú intercedes por mí. Tú intercedes por mí en medio de la tribulación. El versículo de San Juan 6:20 dice, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Él le dice a sus discípulos, yo soy, no temáis. Y el cuarto punto, estoy animada por su presencia. Estoy animada por su presencia. No solo que estoy siendo gobernada por su providencia, Él tiene el control de todo. No solo que estoy creciendo por su plan, Él me hace crecer, Él me hace ensanchar en medio de la angustia. No solo que estoy favorecida por sus oraciones, Él intercede por mí en medio de la tormenta, sino que estoy animada por su presencia. Él me dice, no teméis, no temáis, me dice. Me dice, no temáis, en Mateo 14:27, pero enseguida Jesús le habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Podemos ver a estos discípulos, fuertes marineros, experimentados, remando en medio de esa tempestad, no sabiendo qué hacer en medio del mar, no sabiendo qué hacer. Lo vemos a Pablo gritando, por favor, remen más fuerte. Tomás diciendo, me parece que vamos a perecer acá. ¿Te parece, muchacho, que esto es nuestro último día? ¿Y dónde? ¿Y qué pasó con Cristo? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no estuvo ahí? ¿No? Y él estaba observándolos, mirándolos y orando por ellos. Ellos habían venido de un milagro, de una alimentación de los 5.000 panes. ¿Y qué había pasado? Jesús les había dicho, llenen las cestas. De lo que sobró llenen las cestas. Y cenaron 12 cestas. Y cada uno se fue a la barca con una cesta de panes. Y lo puso en la barca, al lado de sus pies. Y mientras ellos estaban pensando que se iban a morir, se habían olvidado del milagro que Jesús había hecho. Se habían olvidado del poder de Cristo. Se habían olvidado de lo que Jesús había hecho. Se habían olvidado de todo lo que Jesús hizo antes de que ellos entraran en esa barca y naufragaran. Antes de que ellos entraran en esa barca y estuvieran experimentando esta tormenta perfecta, para que Dios, esta tormenta creada por Dios, para ser perfeccionada. Se habían olvidado. Y Jesús sabe eso. Jesús sabe eso. Y le dice, no temáis, yo soy. No temáis, yo soy. Acá estoy, le dice. ¿Cuántas veces nos olvidamos de lo que Dios hizo en nuestras vidas, en medio de las tormentas? Y viene otra y nos olvidamos todo lo que hizo en la anterior. ¿Cuántas veces nos olvidamos y nos falta estar animadas por su presencia en medio de la tormenta, en medio de tiempos negativos, en medio de tribulaciones, en medio de tantas tormentas, que Dios tiene el control de todo? Dice Tesalonicense, Primera Tesalonicense 5:18, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debo dar gracias a Dios en todo, aún en medio de mi angustia, aún en medio de mi tribulación.
Pero ¿saben quién me fortalece? Las oraciones de mi Señor Jesús. ¿Saben quién me enseña? El Señor, cuando me hace transitar por esa angustia y me hace ensanchar. ¿Saben quién controla? El Señor, porque Dios tiene el control de todo. Estoy animada por su presencia. Señor, ayúdame a no olvidarme de tus beneficios en medio de la angustia, en medio de la tribulación. Ayúdame, Señor. Dice en Isaías 30:18, por tanto Jehová, dice, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían. No pensemos que Dios se olvida de nosotros. Dios nunca se demora para darnos su brazo salvador. Nunca. Dios nunca llega tarde a ningún lado. Dios espera para dar lo que tiene que dar en ese momento justo, para darnos ese crecimiento en ese momento justo, para darnos ese sentir de esas oraciones en ese momento justo, para mostrarnos su control y su poder en ese momento justo, y hacernos bienaventuradas, y hacernos bendecidas en medio de tiempos negativos, en medio de las tormentas. No piense que Jesús o Dios llegan tarde a sus propósitos. Dios nunca se atrasa. Dios siempre tiene paciencia. Dios nunca tiene prisa. Nunca. Porque en medio de las tormentas, Él nos enseña. En medio de mi angustia, tú me hiciste ensanchar. En medio de mi angustia, tú me hiciste ensanchar. Tus oraciones están sobre mí. Mientras los discípulos estaban en la barca, Jesús estaba en esa orilla orando por ellos, mirándolos y viéndolos. Dios nunca llega tarde, nunca se demora, nunca tiene prisa. Dios nos espera para bendecirnos en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de las pruebas. Estoy gobernada por su providencia, estoy creciendo por su plan, estoy favorecida por sus oraciones, estoy animada por su presencia. El quinto punto dice, estoy protegida, queridas amigas, por su poder. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. San Juan 6:20. Miren, la voluntad de Dios nunca nos llevará donde la gracia de Dios no pueda mantenerlo. La voluntad de Dios nunca nos va a llevar al lugar donde la gracia de Dios no pueda mantenernos. Él les dice, yo soy, no teméis. Él les dijo, entren a esa barca, y los discípulos obedientes entraron a esa barca sin saber lo que les iba a pasar, sin saber que iban a pasar por una tormenta perfeccionadora, no por una tormenta correctora, por una tormenta perfeccionadora. Y Él les dice, yo soy, no temáis. Dios, Jesús dice, yo soy hoy, ayer y por los siglos, yo soy. Y completemos este yo soy. Este yo soy. ¿Qué es el yo soy de Jesús para mí? ¿Qué es para mí ese yo soy? ¿Estás perdida? ¿Estás desilusionada? ¿No encuentras camino? Yo soy el camino, dice el Señor Jesús. ¿Estás equivocada en la vida? ¿Estás yendo de tumbos a tumbos y quieres entrar a la presencia del Señor? Yo soy la puerta, dice el Señor Jesús. ¿Estás padeciendo hambre físico, espiritual de la palabra? Yo soy el pan de vida. ¿Estás tropezando en tu oscuridad de tus pecados? Yo soy la luz del mundo. ¿Estás muerto en tus pecados y delitos? Yo soy la resurrección y la vida. Completemos en nuestro corazón quién es nuestro yo soy. ¿Quién es nuestro yo soy? ¿Quién es nuestro yo soy? Yo estoy protegida por su poder. Él conoce mis problemas, mis dificultades, y la única solución tiene un solo nombre, el Señor Jesús. La única solución para mis tiempos de angustia, para mis tiempos negativos, es el Señor Jesús. La clave es Él. Yo soy el pan de vida cuando tienes hambre. Yo soy la luz cuando estás en la oscuridad de la depresión.
Yo soy el que intercede en las oraciones cuando estás en angustia. Yo soy el que te perdona de tus pecados, porque yo he pagado en esa cruz. La obra del Señor ha sido completa en esa muerte del Calvario. Jesús completó la obra, pero queridas amigas, Jesús todavía no completó la obra del ministerio de la oración con nosotras, porque nos está esperando para perfeccionarnos. Jesús completó su obra de salvación en esa cruz, pero todavía no completó su obra de interceder continuamente por nosotras en medio de la tormenta. Él sigue intercediendo, todavía no terminó, hasta que Él nos llame a su presencia, hasta que Él nos llame. Él sigue intercediendo por cada una de nosotras. Estoy gobernada por su providencia, estoy creciendo por su plan. En las angustias me hiciste ensanchar. Estoy favorecida por sus oraciones. Él ora por mí, Él intercede por mí. Estoy animada por su presencia, estoy protegida por su poder. Y por último, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra, a donde iban. Estoy siendo guiada por su propósito. Dios tiene un propósito en cada una de las tormentas. Dios tiene un propósito en cada una de las pruebas. Dios tiene un propósito en cada una de mis aflicciones. Dios tiene el propósito. Dios lo tiene. Estamos en sus manos. Estamos en Él. La clave de todo es Cristo. Cristo ha pagado en esa cruz mis pecados. Y no solamente que ha pagado en la cruz de mis pecados, sino que también me enseña a caminar en medio de la tormenta. Él me guía en esa tormenta. No teméis, yo estoy. Yo estoy. Las tormentas van a venir, no teméis. Yo estoy. Yo estoy. Pensamientos positivos en tiempos negativos. La Biblia nos enseña que podemos tener paz en medio de las tormentas. Termino con una anécdota. Horatio Spafford, un magnate muy importante en Estados Unidos en el año 1870, un hombre muy rico, adinerado, una familia, hijos, esposa. En un momento pierde a su hijo, muere. Luego de la muerte de su hijo, él pierde sus bienes económicamente. Y no solamente eso, sino que él es presa del incendio, un incendio muy importante que hubo en Chicago hace muchos años que quemó toda la ciudad. Entonces pierde a sus hijos, pierde a su hijo, pierde sus bienes, sus bienes económicos y también pierde su dinero. Entonces le dice a su esposa, vámonos a Inglaterra a visitar amigos que nos puedan fortalecer en lo espiritual. Vayamos. Entonces la esposa le dice, tenía 4 hijas, le dice, sí, vamos. La embarca a sus hijas, va con él, y antes de tomar ese barco, él tuvo que quedarse porque surgió un problema. Entonces le dice, miren, vayan ustedes con las cuatro nenas y yo después las voy a alcanzar. Y cuando el transatlántico comienza a navegar, choca con un buque antes de llegar a la costa de Inglaterra. Y en ese choque, en 12 minutos, muere toda la gente que estaba. Muere toda esa gente. Me voy para allá si no los traigo para acá. Y solo queda su esposa. Y solo queda su esposa en ese buque. Me voy para allá mejor. Y cuando llega a Gales, le manda una nota y le dice, bueno, yo te aviso. Soy la única salva. Y él recibe ese telegrama en Estados Unidos, y ni bien lo recibe, él toma el primer barco y va. Y cuando está yendo en ese barco, le pregunta al capitán, ¿en dónde fue el naufragio del barco anterior? En este lugar, en donde estamos ahora. Entonces él baja a su camarote, y escribe estos versos: está bien con mi Dios,
Y dice, de paz inunda mi senda yacé, o cubra un mar de aflicción. Cualquiera sea mi suerte, diré, está bien, tengo paz, gloria a Dios. Está bien, estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, dice. Ya venga la prueba o me siente Satán. Me mengua mi fe, ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas y mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Oh, cuánto me gozo en su salvación, su pleno su amor y perdón, clavó mi pecar en la cruz, lo olvidó. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué fe tornarás en feliz realidad al irse la niebla veloz? Descienda Jesús con su gran majestad. Aleluya, está bien con mi Dios. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga la vida de cada uno de ustedes.